Escucha En el Radar, episodio 13, temporada 4, con Maribel Espinosa, diputada y abogada, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast En el Radar de Radio América. Hoy voy a tener el gusto de dialogar con la diputada, la abogada Maribel Espinosa, ampliamente conocida por el pueblo hondureño. Hasta hace poco fue precandidata a la presidencia por el Partido Liberal y una diputada muy beligerante en el Congreso. Abogada Maribel Espinosa, gracias por acompañarnos aquí en este podcast de Radar de Radio América. Bueno, un honor participar en este podcast. Es mi primera vez, muy contenta y aprovechar la oportunidad para dirigirme al pueblo de Honduras. Ahora, entrando así en materia, hemos vivido de decepción buscando una solución cada 4 años en Honduras, se supone que así debería ser cada 4 años, y terminamos cayendo en lo mismo. El gobierno anterior estuvo marcado por temas de corrupción y narcotráfico. Le pregunto así, ¿cambió Honduras o no cambió en este nuevo gobierno? Empeoró Honduras. El nivel de socavamiento del Estado es tan visible que solo le podemos decir al pueblo de Honduras: si no salvamos al país en esta ocasión con esta próxima elección, vamos a perder el país. Empeoró Honduras. ¿Esto es porque la gente adoptó los mismos vicios o porque finalmente toda la gente de hoy también en el pasado estuvo involucrada en estos dos temas, narcotráfico y corrupción? Mire, desde el primer gobierno de Mel Zelaya tuvimos una enorme presencia del narcotráfico. Y él lo supo distraer. Sin embargo, hoy en la historia nos hemos dado cuenta de que desde el primer gobierno de Mel, la situación con el narcotráfico es grave. Y este gobierno ha empeorado esa situación porque, imagínense, estuvimos con el tratado de extradición interrumpido, ahora tiene plazo hasta en febrero, ya están saliendo en Nueva York las vinculaciones de diputados, el diputado midense, Zambada, el hijo del Chapo Guzmán, y los pasillos de la corte en Nueva York lo único que están es resaltando toda la podredumbre de una clase de politiqueros que se ligó al crimen organizado. En los últimos días, a lo largo de todos estos días que hemos estado viviendo en el país, y a raíz de una declaración de la fiscal de los Estados Unidos afirmando que se pagaba una especie de peaje por el tráfico aéreo de las drogas por Honduras, Guatemala y México, nos interesa Honduras. Se ha descalificado lo que ha dicho la fiscal general de los Estados Unidos. ¿Cree usted que esto es un decir de la fiscal o cree usted que tenga una base de información sólida que socave a este gobierno? Mire, los únicos que pueden descalificar a la fiscal de Estados Unidos son politiqueros o criminales. Esas dos tipos de personas. ¿Y por qué digo esto? Porque en otros países los nombramientos de fiscal no son algo de política, es algo de responsabilidad frente a los contribuyentes, a los ciudadanos. En Estados Unidos la fiscal, si bien es cierto, es designada por el presidente, eso no quiere decir que la fiscal está sometida al presidente como en Honduras. No, está sometida a la Constitución y las leyes. Y cuando una fiscal hace una imputación de esa naturaleza, es porque ya tiene pruebas de cargo suficientes para decirlo. Porque en otros países sí funciona la responsabilidad de los funcionarios públicos. Y cuando un funcionario público hace una imputación tan grave como esa, puede ser sometido a juicio en Estados Unidos si esas cosas no son ciertas. Quiere decir, basándonos en esto, como punto de partida, ¿le convence a usted el hecho de que muchos pueden creer que sí hay gente que ya está en la mirilla y que posiblemente va a terminar allá en las cárceles de los Estados Unidos? Estamos hablando de gente al más alto nivel político y no sabemos si empresarial. Debería,
porque mientras no sigamos eliminando el PUS, y no somos nosotros, lo ha hecho Estados Unidos. Es Estados Unidos que tiene en prisión a Juan Orlando Hernández, es Estados Unidos quien condenó a Gianni Rosenthal, es Estados Unidos quien condenó a Nájera, es Estados Unidos que condenó a un montón de policías, es Estados Unidos que está condenando a Midencio Kelly. Entonces, Estados Unidos ha estado haciendo la tarea que debimos de hacer nosotros en Honduras. Y quiero decir esto, es una pena, es una vergüenza que ciudadanos hondureños aquí digan ser honorables cuando no lo son. Están condenados o están mencionados por recibir dinero del narcotráfico. Estados Unidos ha señalado al gobierno de Nicolás Maduro no como un gobierno, sino como una organización criminal. Hemos visto en los últimos días, ese país lo tienen cercado. Y acciones que pueden pasar en este momento que estamos hablando, puede pasar en cualquier momento, y no sabemos qué va a pasar. Si lo tienen visto así, Honduras, ¿cómo estará siendo vista? Y le pregunto porque el gobierno de Honduras parece muy solidario con la posición de Venezuela y menos con la de los Estados Unidos. Yo voy a corregir lo que acaba de decir. No es que parece. El hombre más poderoso de este país, que es Mel Zelaya, y el esposo de la presidenta de la República, acaba de publicar un X donde prácticamente se ha dicho que todo lo que está diciendo Estados Unidos es mentira, que no existe el cartel de los soles, está diciendo que están violando la Carta Democrática en perjuicio de Venezuela y la autodeterminación de Venezuela. Yo digo que eso es una hipocresía, además de que es una afrenta. Y se lo voy a explicar por qué. Es una hipocresía porque no dijo eso cuando Maduro se quedó en el poder ilegalmente, habiendo ganado la oposición en elecciones limpias. Y luego, su afinidad a una narcodictadura solo nos está probando que las insinuaciones, bueno, ni siquiera insinuaciones, las aseveraciones de la fiscal tienen algo de razón. Yo quiero decírselo, lo natural es que si usted ve a alguien que está señalado con evidencias concretas, usted lo que quiere estar es lejos de esa persona, pero Mel está más cerca. Entonces, Mel ya desafió a Estados Unidos en ese X. Y eso nos va a traer consecuencias negativas al país. Y si la presidenta no se desvincula y no desmiente a Mel, significa que es una política de este gobierno. Bueno, ¿va a traer consecuencias para todos los hondureños, para Honduras o para la familia Zelaya en particular? No, indudablemente van a haber consecuencias para la familia Zelaya, pero Zelaya Castro, Zelaya Castro, pero igual van a haber consecuencias para el país. Y eso es lo que yo lamento. Mire, yo no tengo nada personal contra Mel Zelaya ni toda su familia, pero no podemos ignorar que son su partido, son ellos los que están gobernando, y no podemos ignorar que sus acciones pueden perjudicar al país, como ya lo están haciendo. Esto va a tener consecuencias políticas, va a tener consecuencias comerciales, diplomáticas, militares, porque hay cosas que no podemos ignorar. Estados Unidos de América es nuestro principal socio comercial. Son miles de hondureños que viven en Estados Unidos, unos bajo regímenes temporales de trabajo. Ya el TPS pues no va a seguir, y eso es una responsabilidad de este gobierno, porque la prueba está que a El Salvador sí se lo prorrogaron. Y igualmente ellos pueden imponernos mayores aranceles, pueden incluso afectar las corresponsalías de bancos extranjeros en el país, lo cual nos puede aislar del mundo en operaciones en monedas extranjeras, porque aquí se les olvida
que son bancos americanos los únicos que pueden ser corresponsales nuestros, y se les olvida que la mayoría de las operaciones comerciales en Honduras es en dólares y están comprometiendo todo, incluyendo el hecho de que hemos violado las normas Gafi y podemos entrar en las listas grises nuevamente que ya habíamos salido. Así que le están haciendo un daño a la nación y están dificultando más la oportunidad de trabajar de hondureños que están viviendo actualmente en Estados Unidos. Es grave lo que ha hecho y eso solo marca la destrucción del partido de gobierno. Así que algunos analistas internacionales, y voy a aclarar esto porque sí he visto mucho análisis internacional, escritos incluso de analistas que han hablado de la posición de Honduras, y más de alguno lo he escuchado decir, la posición de Honduras solo se puede interpretar de una forma: o están en la misma línea, tan coludidos como el señor Maduro, en esos temas oscuros del narcotráfico, o le deben demasiado favores a la administración venezolana. ¿Cuál sería el punto aquí, abogado? ¿Cuál? Mire, yo no puedo especular sobre esos puntos, pero sí me llaman la atención hechos concretos. Durante la administración de Mel Zelaya vino un avión que era un regalo del Chapo Guzmán. Y la administración de Mel Zelaya no nos dijo nunca a qué funcionario público le vino ese regalo. Ese es un hecho. Durante la administración de Mel Zelaya se propuso a narcos para estar en la Secretaría de Seguridad. Y al final incumplió, mas sin embargo, todo esto está saliendo en las cortes en Nueva York, en testimonios de personas allá y otras pruebas relacionadas. Entonces, ya vimos un video donde involucran a Carlos Zelaya y está pidiendo dinero de los narcos para, él lo está diciendo, no es que se lo ofrecieron, y en ese video pues obviamente le está pidiendo la mitad para el comandante. Mel Zelaya tuvo relaciones con una terrorista de Colombia que llevaba una cantidad de dinero y salió impune, como todo aquí, ¿verdad? El mismo Zelaya salió con una cantidad de dinero y se le entregaron y salió impune también. Entonces, Mel Zelaya no cumple las leyes. Mel Zelaya cree que Honduras es un potrero y sus vinculaciones con los narcotraficantes están en hechos ya. En hechos, y no lo digo yo, lo dicen las cortes, lo dicen los testigos, lo dicen otras, ¿verdad? Desde el momento en que Carlos Zelaya fue a declarar y reconoció que efectivamente sí pasó la reunión y después dijo que no había recibido el dinero, pero ahí la cosa es que no es que le ofrecieron, él pidió la mitad para el comandante. Entonces sí hay un claro involucramiento de algunos miembros de la familia de Zelaya con los narcos. Y hasta el momento, algo que se volvió bastante decepcionante para muchas personas es el papel de la fiscalía. Sin embargo, tiene mucha defensa a nivel oficial. ¿Cómo se está viendo así la fiscalía? Si venimos de eso, de cuestionar un gobierno, el de Juan Orlando, por estos temas y de una fiscalía que no actuaba, ¿cómo valoramos efectivamente, así, de forma de la más objetiva, el actual papel del Ministerio Público? Mire, O el fiscal general, para ser específico. Es el fiscal general. Mire, yo lamento varios hechos. Uno, muchos fiscales de carrera han renunciado a sus posiciones y se han ido. O sea que la experiencia que había mediana se está perdiendo. Dos, el fiscal se ha convertido en un brazo ejecutor de la política del partido de gobierno. Desde el momento en que tenía la pretensión, y la mantiene, creo yo, de meter presas a las dos consejeras, Ana Paola Hall y Cosette López, esa es la más clara evidencia de la politización del Ministerio Público, en lugar de enjuiciar a los verdaderos responsables que constitucionalmente tenían el deber de transportar, custodiar y vigilar el material electoral.
En ese sentido, yo quiero decirle que el papel del Ministerio Público es, pues yo le voy a decir, penoso en muchos casos, y eso pues lo único que tiene como consecuencia es una disminución de su poca credibilidad. ¿Y por qué es eso? Porque pusieron a un político como fiscal. El actual fiscal era regidor municipal y para ser regidor tiene que ser político. Entonces pusieron de fiscal a un político que atiende las instrucciones del partido de gobierno y según entiendo es muy cercano a la candidata del Partido Libre. Pero ahí hay una situación bien compleja, abogada. Eso es algo, lo que usted señala, que muchas personas lo están cuestionando hoy en día. Pero aquí estamos como un partido de fútbol, ¿no? ¿Quién puede contra el árbitro? ¿Quién hace poner en el camino correcto el papel del Ministerio Público? ¿O quién debería ponerlo? O si no lo está llevando, no lo puede llevar, ¿quién dice cómo cambiamos un fiscal? Mire, en primer lugar, decirle que el único que tiene la llave se llama el pueblo de Honduras. Pero ese pueblo tiene que ser un pueblo consciente, un pueblo que piense en sus familias, en sus vecinos, en sus amigos y en los demás ciudadanos. Si ese pueblo consciente quiere un cambio verdadero, tiene que votar por hombres y mujeres que no tengan las manos sucias, que no sean mencionados en actos de corrupción o en actos ligados con el crimen organizado. Y una vez electos a los buenos diputados que no tengan vinculaciones con narcos ni con corruptos, entonces una vez constituido el Congreso Nacional, debe de hacerse un juicio político a los funcionarios públicos que dejaron de cumplir con la Constitución de la República. Dejaron de hacer lo que la Constitución de la República manda. Y solo así van a haber correcciones. Por eso yo le digo al pueblo de Honduras, en sus manos está que desembaracemos a Honduras de los carteles, de las mafias en este país ligadas con el crimen organizado, ya sea por corrupción o por narcotráfico. En el gobierno de Honduras, el lenguaje oficial de la familia Zelaya, de los funcionarios de la administración y de los diputados del partido de gobierno, siempre sale a flote cualquier cuestionamiento a qué es el papel de las derechas. Es un capricho de las derechas que están opuestas a una refundación en el país, a las transformaciones. La derecha, calificada como fascistas al mismo tiempo, y cuando le suman el caso de Venezuela, le ponen el ingrediente ideológico. Que Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela, que ese es el fondo, e ideológicamente es lo que están combatiendo y no necesariamente el narcotráfico y la corrupción. Yo le voy a contestar con una pregunta, licenciada. ¿Qué credibilidad tiene un corrupto más? ¿Qué credibilidad tiene un politiquero más ligado con el crimen organizado? ¿Qué autoridad moral tienen como partido político en el poder de hablar contra otros si ellos están actuando con corrupción? Ellos han permitido, bueno, hasta pagaron los radares, por Dios santo. Entonces, si todo eso ha ocurrido, dígame, ¿qué autoridad ética tienen para hablar de otros? Lo que sucede es que el único camino que les queda es la ideología, pero son corruptos igual que los anteriores. Que no me vengan con cuentos. Aquí lo que tiene que haber es un cambio de hombres y mujeres con manos limpias para que cambie el país. Se dice mucho que en Honduras, por lo menos quienes lo analizan, el tema de la corrupción no es el combate. La corrupción es una especie de extorsión. Los temas de corrupción se utilizan para extorsionar y para negociar políticamente. ¿Hay combate a la corrupción o hay extorsión en base a temas de corrupción? Las dos cosas. Mire, yo no defiendo a aquel que infrinja la ley, no importa del partido que sea.
incluyendo el mío. Todo aquel que infrinja la Constitución y las leyes debe de responderle a la sociedad. Si en el país no le ponemos orden, vamos a lo que estamos en este momento, el peor estadio. Pero volviendo a su pregunta yo la contesto bien simple. Solo, y reitero, perdone que sea reiterativa, solo con hombres y mujeres de manitos limpias se va a resolver. Este gobierno ha aprovechado para lograr cosas corruptamente también, enjuiciando a algunos que han infraccionado la ley. Claro que lo ha hecho, pero hace para lograr de ellos los votos a su favor. Eso es cierto, eso está a la vista. Entonces, yo le voy a dar un dato, porque papi a la orden entregó el Ministerio Público y le dio los votos a Amel para elegir el actual fiscal. Eso es un hecho que yo no tengo explicación. En realidad, nosotros debimos haber elegido a la mejor calificada y que era de Libre. La abogada Almendares ha tenido militancia en el Partido Libre, pero era la más calificada. ¿Y por qué no? El Partido Nacional no estuvo de acuerdo en eso. Mi propio partido también. Yo no puedo tener selectividad en eso. Entonces, han usado, obviamente, a los liberales, pues hemos estado tanto tiempo fuera del poder que no nos pueden presionar con un requerimiento. Es bien difícil. Ahora, en estos escenarios siempre está el pueblo de por medio y se juega con el sentimiento. Vamos en disección y pensamos en voto de castigo y terminamos cayendo en lo mismo, porque hay que reconocerlo. En los tres partidos estamos viendo gente que ya no es nueva, que es la misma, algunas que muchos desearíamos que ya se retiraran de la política. Y estamos sujetos a cometer los mismos errores. Ahora, ¿cree que haya conciencia de algún sector de que las cosas verdaderamente tienen que cambiar en el país? Y tengo que ser, y estoy siendo objetiva. El único candidato que no tiene vinculaciones con el narcotráfico ni con la corrupción es Salvador Narrala. Salvador Narrala no ha estado en la gestión pública más que cuando fue designado y lo sacaron. Salvador Narrala ha vivido de su trabajo. Salvador Narrala no ha hecho negocios con narcotraficantes. Entonces, si eso es él, es el hombre que ha enarbolado la bandera anticorrupción antes que cualquiera y ha luchado duramente, le han cerrado las puertas. Yo creo que ya llegó el momento en que el pueblo de Honduras piense claramente y sepa que Salvador Narrala es la única oportunidad que tenemos para cambiar al país. En estas elecciones que se avecinan en Honduras, esperando todos que se realicen, ¿qué está jugando o qué va a jugar un papel preponderante? ¿La reflexión del pueblo o esos conflictos de los cuales estábamos hablando, lo que está viendo Estados Unidos entre Venezuela, que involucran a Honduras en el tema del narcotráfico? ¿Desde los Estados Unidos estaría ya sellándose cualquier posibilidad del Partido Libre o es en Honduras? No, mire, yo creo que Estados Unidos tiene una clara política en contra de los carteles narcoterroristas, así los voy a denominar, porque así los han denominado ellos, y están pensando en su país. Obviamente ellos no van a intervenir en la política interna de cada estado, pero el problema es cuando quienes detentan el poder son narcos o tienen vinculaciones con narcos. Ese es el problema, porque Estados Unidos, de conformidad con las normas antiterroristas, ellos se reservan el derecho
que cuando se sienten amenazados pueden actuar bélicamente en cualquier parte del mundo. Y acabamos de tener el ejemplo más reciente, que fue en Irán. En Irán estaban, pues obviamente, reactores nucleares. ¿Y qué hizo Estados Unidos? ¿Le declaró la guerra a Irán? No. Lo que dijo, voy a eliminar los reactores nucleares que hay, porque están fabricando bombas nucleares y vamos a hacer una acción de precisión. Y eso es lo que hicieron. ¿Y qué pasó? El mundo ha seguido. ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos? Eliminar un problema, eliminar un gran peligro para la humanidad, terrorista. Y ahora, al calificar a los carteles de drogas como terroristas, porque ese es el problema, se han unido. De acuerdo a informaciones y lecturas que he tenido, lo que se está viendo es que los carteles de narcotráfico, además de infiltrar la política, han hecho alianzas con terroristas. Y eso es grave, es bien grave, porque las implicaciones son de seguridad nacional. ¿Cree usted que el Mayo Zambada reveló muchas cosas? En esas negociaciones siempre se negocia, el que va a negociar tiene que tirar a alguien más grande. Mire, El Mayo Zambada era el más grande, pero ese más grande negociaba entonces ¿con quién? ¿Con gobiernos? ¿Con quién? ¿Cree usted que él? definitivamente con las más altas autoridades de los gobiernos que le facilitaron el trasiego de droga. ¿Él salvó su vida de esa forma, cree usted? Dando toda la información. Definitivamente. Y le voy a decir algo. Mire, hay otros hechos que casi no le dan la relevancia que deben de darle. Mire qué grave lo que hizo Mel. Desde el momento en que le aseguraron bienes en varias partes del mundo a Maduro, lo están asfixiando económicamente. Son millones de dólares en propiedades, cuentas bancarias que les han congelado a todo ese cartel de los soles. Eso está pasando. Y entonces yo me pregunto, Mel Zelaya está tan desesperado que aún con esas noticias, con esas pruebas de aseguramiento de patrimonio de narcos, está diciendo que no existen y se solidariza con ellos. Mire, eso es definirse. Y es alguien, en mi opinión, que ya no tiene nada que perder, pues, porque está poniendo en riesgo él mismo. No sé cuál es la fórmula mágica en la que está pensando Mel. ¿Qué futuro nos depara? Fíjese bien, hay coincidencias bien grandes. El señor Nicolás Maduro frente a Estados Unidos dice que su pueblo está preparado, lo está armando, que tiene aquel habla de cuántas personas listas para estar en las calles. Coincide con un discurso aquí en el país del expresidente Zelaya que dice que tiene 30,000 ciudadanos que van a salir, que si es posible armado. Pareciera muy copiado el tipo de respuesta para esto. Es la misma. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? O sea, Mire, alguien acorralado puede ser capaz de cualquier cosa. ¿En qué momento podría actuar si es que verdaderamente existen ese número de personas? mire, sin duda, pero es hasta un poco irrisorio comparar el poder militar de Estados Unidos frente a las enormes carencias de Honduras y de Venezuela. Solo hay una posibilidad que Venezuela pudiera hacerle frente a Estados Unidos, y es si tuviera armamento nuclear que le haya sido proporcionado por Rusia. Solo en ese caso, que le haya sido proporcionado por Rusia y China. Pero todo eso ya lo saben los americanos. Ellos tienen una contrainteligencia y que ellos ya saben todo eso. Mire, lo único que yo le puedo decir es que cuando un país como Estados Unidos decide desplazar una flota
completa de su armamento, decide desplazar submarinos al Caribe con el costo que eso tiene, no están jugando. Y no están jugando y están mandando un mensaje claro. Y el mundo los está viendo. Porque si Estados Unidos solo hace eso por amagar, van a quedar desprestigiados. Y no creo que estén apostando a eso. Ahora, aquí en la parte final, le pregunto, tendremos muchos diálogos, por supuesto, pero en este podcast, usted es optimista de que van a haber elecciones, todos lo queremos en el país, pero sin tratar de ser pesimistas, y no somos adivinos, ni usted, ni yo, ni nadie, pero ¿qué es lo que uno cree que puede pasar? Si alguien está aferrado o está acorralado, como se dice, no aceptar un resultado, no entregar el poder, irse a las calles si es que toca perder al partido de gobierno. ¿Cuál es el escenario que en este momento hay temor que pueda pasar en Honduras? Mire, después del 16 de agosto, yo estoy más que optimista. Porque un pueblo cristiano que no anda en politiquerías, un pueblo que no anda enarbolando banderas de partidos políticos, salió nada más a caminar. Y con ese caminar nos mandaron un mensaje claro. El país, los hondureños, queremos democracia y paz. Y eso supera a cualquier número de colectivos que tenga adiestrados, armados, como dicen unos. Eso supera a todo, porque eso representa nuestra sociedad. Mire, es un hecho tan histórico que las dos iglesias se hayan unido para caminar, para mandar un mensaje de esperanza a Honduras y diciendo, caminamos por la paz y la democracia. ¿Usted cree que Libre no sabe que ya está perdido después de eso? Libre ya sabe. No lo van a aceptar y no tienen por qué aceptarlo. Porque trataron por todos los medios de impedir que esa caminata se diera. Y esa fue una caminata de amor por el país. Yo me sumo a esa caminata de amor por el país y decirle a esos caminantes, el poder está en ustedes, el pueblo. Y por eso el pueblo dice, quiero democracia y quiero paz. Y para que haya democracia necesitamos expulsar del poder a todo aquel politiquero ligado con el crimen organizado o con la corrupción organizada también. Ok, y con esta concluyo, en base a lo que acaba de mencionar usted. ¿Cree usted, al margen de que yo sé que usted tiene su candidato, que es liberal y está obviamente apoyando a Salvador Narrala, ¿cree usted que existe en el fondo conciencia de los que aspiran a la presidencia que las cosas tienen que cambiar en Honduras? No. ¿O cree usted que exista un convencimiento que aquí nada cambia y que el pueblo todo lo tolera? No. Mire, yo creo que hay todavía una clase de politiqueros equivocados que creen que van a poder seguir manipulando al pueblo, que están muy equivocados. Yo se los paso diciendo cada vez que puedo. Recuerde que yo no voy en ningún cargo de elección popular en este momento, ni lo pretendo, pero sí decirle que siguen equivocados algunos. ¿Y por qué siguen equivocados algunos? Porque tienen mucho que perder. Muchos politiqueros que se hicieron ricos a costa del pueblo hondureño temen ir a la cárcel. Entonces necesitan mantener su impunidad. Y los del actual gobierno igual. Me habla de todo, ¿pa? En general. En general. Ahí no hay frontera de colores políticos. No hay frontera porque desgraciadamente los partidos se contaminaron. Se contaminaron por redes de corrupción y redes de narcotráfico.
Entonces, aquí no hay excepciones. Aquí yo soy crítica. Posiblemente algunos correligionarios estén molestos conmigo, pero mi deber es hablar con la verdad. Y el punto aquí es, yo les he venido diciendo, rectifiquen, cambien, porque no se le ha dado respuesta desde hace 20 años a este país. Este país, desde la gestión de Mel Zelaya, ha tenido más de lo mismo: corrupción, narcotráfico. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, abogada Maribel Espinosa, qué gusto haberla tenido en este podcast aquí en Radio América, y como digo, hay mucho que hablar y lo haremos en los noticieros, en los siguientes programas, pero aquí en este podcast ha sido un gusto tenerla por primera vez. Gracias, abogada Maribel Espinosa. Muchas gracias por la invitación. La abogada Maribel Espinosa, diputada al Congreso de la República, dirigente del Partido Liberal, con nosotros aquí en este podcast en el radar de Radio América. Gracias a todos y los invito para el próximo episodio. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube Podcasts y en nuestra página web www.radioamerica.hn.